Radio Capital es la emisora de la familia nariñense. Sin querer, me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos sin rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida estoy entera, es imposible chocarse contra tu... Sí, hola, buenas noches. Es una bendición poder estar con todos ustedes. Hoy viernes de Discipulado Radial. Sabemos que usted está pendiente de esta hora en la cual siempre venimos a aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y qué rico poder nuevamente estar aquí en esta noche trayendo ese mensaje que trae transformación, que trae bendición para las personas. Así que si usted acaba de sintonizar esta emisora, déjela por una horita, que ya sabemos que hoy va a ser un programa de bendición para usted. No se desconecte, esté pendiente, llame a sus familiares, a todos los que pueda, a sus vecinos, porque hoy va a ser un programa de mucha bendición, de mucha restauración. Hoy tenemos una invitada que nos va a dar un testimonio que es de gran bendición. Así que llame a todos los que usted pueda. Si no están en su casa, llame para que sintonicen la emisora, porque ese testimonio que vamos a dar en el día de hoy va a transformarlos, ¿sí? Es acerca de el abuso sexual infantil. Entonces va una persona que lo sufrió, que lo padeció, pero que por la gloria de Dios ha sido restaurada, y hoy usted va a aprender todo lo que el Señor ha hecho en esta persona, y lo puede hacer quizá en aquellas personas que han padecido este problema. Vamos a orar en ese momento. Dispóngase allá en su casa para que sea Dios pues hablándonos, que sea Él enseñándonos su palabra. Así que dispóngase y vamos a orar. Amado Dios, en esta noche te estamos dando la gloria, la honra y la alabanza, precioso Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, que seas tú hablándonos en esta noche, que seas tú tocando nuestros corazones, que bendiga nuestras vidas a través de tu palabra. Espíritu Santo, toca a cada una de esas personas, Señor, que se encuentran en sus hogares, en sus trabajos, en sus oficinas, en sus carros, amado Dios. Sé tú tocándolos por medio de esta palabra, sé tú hablándoles a su corazón, Señor. Que esta palabra que demos en esta noche, Padre, no regrese a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo. Toma el control de nuestras vidas, enséñanos tu palabra y muéstranos la luz, precioso Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, entonces hoy está conmigo el equipo de trabajo, los líderes de la Casa Apostólica de Amor y Fe, Escuela de Liderazgo, los que siempre nos acompañan pues en este programa. Quiero saludar a Eliana en esta noche. Buenas noches, y ¿cómo estás? Buenas noches, le damos a todos la bienvenida. Este es su discípulo radial. Sabemos que esta noche va a ser de gran bendición para sus vidas. Esperamos que estén ustedes muy atentos, porque Dios tiene algo especial para ustedes esta noche. Y sabemos que lo que hoy nos va a contar nuestra invitada nos va a abrir los ojos y a entender muchas de las situaciones que tal vez nosotros no sabíamos, y cómo también nosotros poder salir de esa situación con ayuda de Dios. Claro que sí. También saludo a Andy desde ya de los controles. Hola a todos los oyentes de Radio Capital, muy buenas noches, y pues un placer estar nuevamente con todos ustedes en este fin de semana con el discípulo radial. Y pues yo sé que va a ser de gran bendición lo que vamos a escuchar en esta noche. Mucha gente, yo sé que va a entender muchas cosas, como dice la palabra de Papá Dios: no conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues mucha gente va a conocer la verdad de lo que hay detrás, digamos, del abuso de un niño, ¿no? Todo lo que de pronto viene en el futuro, lo que padecen, las consecuencias y todo eso, ¿no? Entonces, yo sé que mucha gente que nos está escuchando allá en su casita, de pronto en su vehículo, como lo decía Álvaro, yo sé que va a ser de gran bendición. Y pues si de pronto quiere aportar, si de pronto quiere
no sé, de pronto quiere llamar, ahí está la línea habilitada, 720-7747. Claro que sí. Bueno, y mi nombre es Álvaro Erazo y es una bendición poder estar aquí con ustedes. En unos minutitos vamos a estar presentando a nuestra invitada para que nos dé su testimonio. Y bueno, estamos hablando acerca de la salvación. Estos últimos viernes estamos hablando de ese tema tan importante. Sabemos que todo lo que nosotros hablemos de la palabra de Dios, todos los temas de la fe, de la oración, del ayuno, de la santificación, santidad, todo lo que nosotros hacemos gira alrededor de la salvación, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que es un tema que no es importante, es de total importancia, ¿sí? Porque lo que dice, creo que es el apóstol Pablo, dice que el fin de la fe es la salvación de vuestras almas, ¿sí? Eso es lo más importante. Por eso, todo lo que nosotros hacemos como cristianos es con ese fin, porque un día esperamos la salvación de vuestras almas, ¿cierto? O sea, no militamos en este camino, por decirlo así, solamente porque me vaya bien en el trabajo, porque me vaya bien en la familia, porque tenga sanidad, no solamente por eso, sino porque el fin de la fe es la salvación. Y la salvación encierra muchísimas cosas. La salvación no es solamente que el día que yo muera, mi alma va a ser salvada. No. Va más allá, ¿no? Va más allá que solamente la salvación del alma. Es muy importante la salvación del alma, pero va un poquito más allá. Porque exacto. ¿De qué sirve, digamos, bueno, que su alma sea salvada, pero tenga que padecer, no sé, mucho sufrimiento aquí en la tierra? Pero usted sabe que el día que muera se va a ir para el cielo, pero pues tiene que padecer sufrimiento, enfermedad, pobreza, cantidad de cosas, ¿no? Claro. Va más allá de la... Y entonces mira que muchas personas pueden ser salvadas ahora, así como le pasó a nuestra invitada, que en su infancia, en su niñez, ella fue abusada. ¿Pero qué pasó? Pasaron muchos años, pero luego el Señor la salvó y ahora es una persona restaurada. Habrán otras personas que digan, no, yo estaba metido en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, estaba quebrado en las deudas totalmente, pero un día el Señor me salvó. Eso es salvación. Y para muchos tal vez no le encuentran salida a esa situación o no saben cómo afrontar esa situación y piensan, listo, ya me quedé allí en donde estoy y yo ya no tengo remedio, dicen muchos. Pero sabemos de que Dios siempre nos está dando una nueva oportunidad. Siempre, aunque nosotros no lo podamos sentir, no lo podamos ver, Dios siempre está ahí al lado nuestro, esperando que nosotros le abramos una puerta para que Él llegue a nuestras vidas. Hay muchas veces que la gente busca la salvación o la solución a sus problemas, a sus necesidades, la restauración a sus dificultades, bueno, pero lo hacen tocando diferentes puertas, ¿sí? Lo hacen buscando a mi amigo, al doctor, a tal persona, al yerbatero, brujo, ¿sí? Y ellos dicen, no hay sanidad, no hay solución, no hay restauración para mi vida, pero no han tocado la puerta, la puerta correcta para encontrar la salvación. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces nos está mostrando esa salvación. O sea, si hay una persona que necesite, que esté pasando por un problema, una situación difícil, Dios es la salvación, ¿sí? O sea, no hay que buscar en otros lugares. Busquemos a Dios, busquemos a Jesús. Ahí está la salvación. De pronto, lastimosamente, nuestra última opción siempre es buscar al Señor, ¿no? Siempre ha sido como que, bueno, voy a buscar a mi amigo, voy a buscar al vecino, voy a buscar un lugar donde yo refugiarme. Y después ya es cuando digo, no, bueno, voy a buscar a Dios como la última alternativa. Cuando debe de ser Dios el principal y el único a que nosotros debemos pensar y decir, no, es Dios con quien yo voy a restaurar, yo me voy a salvar, yo me voy a liberar de esta situación. Sino que lo que dice Eliana, ¿no? Nuestra última opción ya es Papá Dios, ¿no? Ya cuando
probamos con drogas, probamos con alcohol, probamos, no sé, con discotecas, Gastamos nuestro dinero. Gastamos nuestro dinero, y cuando ya hemos terminado todas las opciones, cuando hemos terminado de tocar puertas físicas prácticamente, entonces hay como que la última opción, como siempre lo hemos dicho, es papá Dios, ¿no? Ay, Señor, por favor, ayúdame, ya cuando ya no hubo nada que hacer. Yo creo que cuando una persona piensa de esa forma, lo está haciendo por su mente natural, ¿cierto? Y con sus propias fuerzas. Con sus propias fuerzas. Me acuerdo ahorita de la enseñanza cuando la mujer fue curada del flujo de sangre, ¿sí? Ella dice que gastó todo en médicos y nadie pudo curarla. O sea, ella buscó ayuda en los hombres. Tocó aquí, tocó allá y no fue curada, no fue restaurada. Pero ¿qué pasó? El día que se encontró a Jesús, bastó con tocar el manto del Señor y fue restaurada, ¿sí? Asimismo, hay muchas personas que padecieron muchos problemas en su infancia, tuvieron muchas dificultades, fueron marcados. Y quizá dicen personas, no, yo no tengo, yo veo que mi vida está totalmente oscura, tengo muchísimos problemas, no tengo salida, ¿sí? Y no buscan a Dios. Precisamente ya para hacer intervenir a nuestra invitada que se llama Ana, ¿sí? Ella tiene un testimonio muy poderoso que yo sé que va a tocar a muchísimas personas, porque ella sufrió en carne propia lo que es el abuso sexual infantil. Muchas personas podrán, que de pronto padecieron eso en su infancia y fueron marcadas y no conocen a Dios, de pronto ellos dicen, no, es que yo estoy padeciendo todo esto que soy ahora por lo que me hicieron un día, ¿sí? Y quizás sus vidas no son las mejores, quizás tienen muchos problemas, psicológicamente están muy afectados, emocionalmente destruidos, pero podemos decirle que sí hay solución, que en Dios hay solución. Una cosita, muchos de las personas que viven en su infancia cosas así, pues abusos o lo que sea, muchos de ellos no se dan cuenta, ¿no? O sea, crecen, digamos, tipo 15, 20 años, 25 años, cuando de repente, o sea, empiezan a actuar de una manera muy diferente como la que uno debería actuar, ¿no? Y yo creo que ya la edad, ya cuando uno ya está bien grande, cuando se ha metido en problemas, cuando ha metido en problemas a la familia, cuando lo que hablamos hace un momentico, ya no encuentra soluciones, uno como que entiende, sí, tengo un problema, ¿no? Claro. Tengo un problema de alcoholismo, de drogas, tengo un problema de tal cosa, y yo creo que eso me está dañando, está afectando mi vida con mi matrimonio, con mi familia, y ahí es que uno busca la solución, pero al principio uno como que no se da cuenta, uno va creciendo y uno se va desarrollando, y después uno como que ya de grande uno ya entiende que tiene un problema internamente. Exacto. Uno se da cuenta ahí que verdaderamente hay algo que está afectando. Claro, porque ¿sí? Uno siendo niño, uno no se da cuenta que lo que le hicieron, el maltrato, lo que le dijeron, uno en ese momento no entiende, sino que ya entiende cuando uno ya está grande. Claro, uno lo toma como algo normal y algo natural. Y precisamente ahorita yo quiero saludar a Ana, nuestra invitada. Ana, buenas noches y te doy la bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Capital. Bueno, entonces, Ana, cuando tú eras una niña comenzando a vivir, nos comentaste, fuiste abusada sexualmente, ¿verdad? Y quizá hay muchas personas que ahorita yo sé que están muchas personas interesadas en escucharte. Queremos que nos comentes un poquito de bueno, qué edad tenías, cómo fue que comenzó esto. Empecemos por ahí, o sea, ¿qué edad tenías cuando fuiste abusada? Bueno, realmente no recuerdo qué edad yo tenía cuando fui abusada, pero yo sé que era muy pequeña. O sea, yo quisiera empezar como a contextualizar mi vida. Yo soy una hija única, ¿verdad? Y el hogar del que provengo no era un hogar funcional, es decir, yo no viví con mi padre y con mi madre. Mi madre se separó de mi padre cuando yo era todavía un bebé, y por esas circunstancias yo vivía con mi mamá en la casa de mi abuela, y yo vivía ahí hasta los 5 años. Entonces, en la casa de mi abuela vivíamos con mis tíos.
y mis tíos eran adolescentes. Y mi mamá pues le tocaba trabajar, salir y dejarme, ¿verdad? Y ella me dejaba al cuidado de mis tíos. Y entonces ahí fue que se dio la situación, se abrieron como las puertas para el abuso sexual porque no había alguien que esté dependiente de mí, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues para responder tu pregunta, yo creo que yo fui abusada desde antes de los 5 años, probablemente, no sé, 3 años o... La verdad no sé, puede ser desde mucho más temprano. Muchas veces uno ha escuchado casos que desde que tienen meses y ya de pronto empiezan con el abuso, ¿no? En meses, cuando tienen 3, 4, 5 meses, un añito más o menos, ¿no? Pero mire que, o sea, nos estás hablando desde hace, más o menos tenías 3 años, o sea, es tremendo porque una bebé, ¿sí? Apenas era una niña que cuando uno, bueno, nace, lo que quiere es tener una infancia normal, ¿verdad? Pero pues ahí comienza lo que es el abuso en tu vida y comienzas a experimentar eso. Pero igual, como estábamos hablando nosotros, a esa edad no había noción de que era bueno. ¿sí? No había, claro, no había nada. Prácticamente yo ni siquiera era consciente de lo que me pasaba, o sea, la verdad yo no tengo unos claros recuerdos de lo que me pasaba. Sí tengo un recuerdo muy claro en el que yo sé que estaba con la persona que me abusó, y pues para aclarar, yo fui abusada por una mujer, y pues esta mujer es la hermana de mi mamá, es decir, mi tía, y ella era joven también en ese tiempo. Por ejemplo, si yo tenía unos 3 años, ella debió tener unos 7, 8 años o más, o bueno, unos 10 años. Ella también era una niña, ¿verdad? Pero de todas maneras las cosas que ella hacía conmigo eran de tipo sexual. Claro. Entonces, aquí es algo importante que acaba de decirnos Ana. Ella tenía más o menos 3 años, ¿sí? Y la persona que abusaba de ella era otra mujer, otra niña en ese tiempo, que más o menos tenía como 10 años de diferencia, ¿verdad? Sí. Sí, más o menos 10 años. Más o menos, o sea, ¿a qué tiempo, cuando tú tenías cuántos años, te comenzaste a dar cuenta que de pronto eso era un abuso sexual? ¿O por qué sabes que fue un abuso si eras demasiado niña? ¿Ella siguió hasta cuántos años de pronto? ¿O creciste, digamos, mirando que te decía o te tocaba y claro, algo normal era para ti, digamos, cuando eras niña? Me imagino que bueno, sí. Lo que pasa es que yo tuve, a raíz de ese abuso sexual, pues hubo un despertar sexual temprano en mí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, era algo anormal que yo estaba expuesta a la pornografía desde muy pequeña. Entonces, yo recuerdo que me hacían mirar revistas pornográficas y entonces esta persona, mi tía, ella llegaba y reproducía lo que miraba en las revistas pornográficas, las reproducía conmigo. Entonces, yo no me daba cuenta que eso era un abuso sexual, o sea, yo no sabía. Yo llegué a darme cuenta que yo fui abusada sexualmente cuando yo estaba en la universidad, cuando yo ya tenía una noción, y fue un momento en que fueron a dar una conferencia en la universidad de abuso sexual infantil, y entonces la persona que estaba hablando acerca de eso empezó a mencionar muchos síntomas, ¿no? Y muchas características de lo que yo había sido, y ahí me di cuenta de que yo había sido abusada sexualmente. Esa fue la primera vez, como a los 17, 18 años. Cuando tú tenías la edad de, no sé, 7 años, 8 años, ¿cómo era tu infancia? ¿Sí? O sea, bueno, en ese momento aún seguía siendo abusada, ¿cierto? Sí, o sea... Pero entonces, ¿cómo era tu relacionarte, bueno, en la escuela, con los otros niños, con las otras niñas? ¿Cómo era tu comportamiento? Bueno, yo siempre me sentía diferente, ¿no? Diferente a los demás. Yo siempre sentía que yo no encajaba en ninguna parte.
yo tenía que esconder algo, yo sabía que algo estaba mal conmigo, yo sabía que lo que hacíamos no estaba bien, yo sabía eso, y entonces yo me sentía muy diferente a las demás personas y a los demás niños. Entonces, ¿qué era yo? A pesar de que yo era sociable y tenía muchos amigos, yo trataba de aislarme, porque yo pensaba que las demás personas se podían enterar de lo que yo hacía. Yo no quería que esa imagen que tenían de mí, de una buena niña, porque me iba bien en el colegio, porque yo era muy sociable, yo no quería que eso se cayera. Entonces, con mis compañeros en el colegio, pues yo era bien, normal, jugaba, pero en mi casa las cosas eran muy diferentes. Entonces, yo era una niña, primero no me quería a mí misma, me odiaba, me sentía muy sucia. Y entonces yo me hacía daño a mí misma. Entonces lo que hacía, de pronto tenía algún problema y lo primero que hacía era lastimarme a mí misma. Entonces me cogía y me arañaba la cara o me pegaba a mí misma, en lo que sea, o sea, contra las paredes, como, o sea, una persona prácticamente que quiere destruirse así misma. Y más o menos cuando tenías o sea, esos síntomas que estás comentando, ¿cuánto tiempo duró todo eso, ese proceso? O sea, digamos, de lastimarse, de no quererse a uno mismo. Pues prácticamente eso duró hasta que yo conocí de Jesucristo. O sea, luego ya la manera de destrucción, cuando yo fui creciendo, o sea, a mi autodestrucción ya cambió. Yo ya no era agredirme físicamente, sino tenía conductas riesgosas como tomar demasiado, irme con cualquier hombre. O sea, no me importaba, la verdad no me importaba lo que pasara conmigo. El hecho era olvidarme, salir de mi realidad. O sea, lo que no te importaba era lo que pasaba contigo. O sea, tu vida no tenía un sentido claro, no tenía una visión, no tenía ese valor que tiene uno en la vida, sino que simplemente se podría decir vivías por vivir, así por andar. Sí, yo tenía, obviamente, pues yo tenía mis planes y yo tenía mis aspiraciones, pero yo me sentía vacía. Todo el tiempo mi vida era vacía, era como si me persiguiera, literalmente, como si me persiguiera una nube negra siempre. O sea, no importaba que el sol estuviera brillante afuera, para mí el día siempre era horrible, o sea, siempre era oscuro. Esa era como la sensación y tenía una sensación de soledad y como de muerte por dentro. Por mucho tiempo me sentía así. Más o menos, ¿hasta qué edad tú fuiste abusada? Comenzaste más o menos, dices que 3, 4 años. ¿Hasta qué edad más o menos recuerdas pues que más o menos pasó eso? Sí, hasta los 7 años de edad fui abusada. Porque bueno, hasta los 5 años vivimos en la casa con mi abuela. Entonces pues la situación era ideal para que me abusen y pues hagan todo lo que querían conmigo. Después mi mamá conoció a mi padrastro y nos fuimos a vivir los 3. Y yo no sé bajo cuál pretexto o cuál excusa mi tía se mudó con nosotros. Entonces, o sea, mientras vivimos sin ella, el abuso paró. Pero después de un tiempo, ella se mudó, no sé cuál fue la razón. Y ella vivió con nosotros hasta que yo tenía 7 años. Incluso ella y yo dormíamos en el mismo cuarto. O sea, compartíamos cosas. Las situaciones así, era supremamente fácil para ella abusar. Y yo siempre recuerdo esto, era que siempre yo estuve expuesta a la pornografía. O sea, siempre habían revistas no recuerdo cómo llegaban a mí, pero yo sí me recuerdo hojeando revistas pornográficas y tengo un claro recuerdo porque yo me imagino que era, ¿cuántos años tenía? A ver, 5 o 6 años y ese es muy claro. Y estaba en la cama con ella en posiciones sexuales y entonces ella me decía qué hacer, que tenía que hacer y también me decía que tenía que decir, porque no solamente era hacer, sino también hablar. O sea, era algo actuado, ¿verdad? Era totalmente reproducir tal vez lo que ella miraba en la pornografía, tal vez lo que ella leía en ese momento, era eso. Cuando tú, bueno, a esa edad de los 7 años, 8, 10 años, bueno, cuando estabas en la escuela, tú de pronto que querías como que estar y reproducir lo que hacían contigo tu tía, querías de pronto como hacerlo también con los otros niños, ¿te nacía eso? ¿O cómo mirabas a los otros niños?
Bueno, yo no tuve un contacto sexual con ningún otro niño, pero sí recuerdo que teníamos juegos sexuales. Es decir... O sea, ¿tú los incitabas como a hacer eso? Sí, porque a mí me hacían eso, ¿verdad? Conmigo jugaban a eso. Entonces yo cogía a mis muñecos y por ejemplo, iban mis compañeras, porque yo estudiaba en un colegio de mujeres. Entonces iban mis compañeras a mi casa y de repente pues nos dejaban solas y empezábamos a jugar. Entonces yo les mostraba, que en ese tiempo era mi mejor amiga, y yo recuerdo que yo le mostraba ya cómo jugar, pero sexualmente, ¿no? Pero yo no la tocaba a ella, o sea, como demostrándole con los muñecos, prácticamente. Y eso era lo que yo hacía, o sea, eso es lo que pasa, que cuando un niño es abusado se va a ver expresado en su manera de jugar, porque esa es la manera de expresarse de los niños, a través del juego. Sí. Oye, es tremendo porque, o sea, lo que nos comenta Ana, lo que uno hace o lo que a uno lo hace o lo que uno aprende, eso trata de reproducirlo, ¿verdad? Entonces, yo estoy leyendo algo aquí que dice que el abuso sexual infantil se convierte en uno de los resultados de la degradación de la sociedad actual. Y eso no es algo que se presente solamente aquí o en esta época. Eso se presenta en todo el mundo, ¿verdad? Eso se presenta en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, donde quiera. Y en las mejores familias también. En todas partes. Y eso lo que nos habla aquí es habla de degradación de la sociedad. Y es algo tremendo porque nos cuenta Ana, dice, o sea, ella quería como más o menos reproducir lo que le estaban haciendo. No tuvo ese contacto con los niños, pero ya estaba una iniciación. O sea, de pronto más adelante, porque ya comenzaba con los juguetes, con los niños, y de pronto hasta más adelante pudo haber pasado, ¿cierto? Claro, porque era algo que tenía, algo que estaba dentro. Claro, y algo que, o sea, sí, de cualquier forma algo que lo tenía que reproducir más adelante. Digamos pues que llega Papá Dios y no, en ese momento pues, digamos, corta con eso, con lo que venía, lo que iba a pasar en el futuro, digámoslo así, ¿no? Claro. Y bueno, y cuando tú, eso nos hablabas de que todo ese abuso trajo un comportamiento, ¿verdad? Una agresividad, rebeldía. ¿Cómo eras con tus padres? ¿Cómo te comportabas con ellos? Bueno, yo siempre creo que porque mi abuso empezó desde muy temprana edad, entonces yo siempre me he caracterizado por tener un carácter muy fuerte. Entonces es un carácter que me enfrentaba a las personas, ¿no? Me enfrentaba porque pues yo permanecía en una amenaza constante. Entonces lo que yo hacía era defenderme mucho. Y con mi mamá, entonces yo tenía una actitud muy defensiva. Entonces era muy rebelde con ella, le gritaba, no la respetaba prácticamente, ¿sí? No crecí con ese respeto. Y además, ¿por qué? Porque cuando para que mi tía ya pudiera abusar de mí sexualmente, ella entró por ahí. Entonces, ella no me pudo haber forzado físicamente, pero emocionalmente me manipulaba. Entonces, lo que ella me decía, mira, tú no le importas a tu mamá, ella no te quiere, tu mamá es mala, tu mamá se va, te deja, y yo miraba eso, la verdad, o sea, yo llegaba, la escuchaba a ella y miraba mi realidad y era cierto, o sea, no que mi mamá estoy diciendo sea mala, no, pero yo decía, claro, mi mamá se va, me deja, no me quiere, no le importa, y cuando ella conoció a mi padrastro, pues yo la miraba a ella muy enamorada de mi padrastro y yo era muy sola, entonces mi tía me decía, ves, no le importas, y la única persona que está ahí soy yo. O sea, ella se mostraba como un refugio. Ella se ganó mi confianza, ¿no? Ella era prácticamente, y después del abuso sexual, después de que pasó, irónicamente ella se convirtió en mi mejor amiga. ¿Y por qué? Porque yo me había olvidado de todo el abuso, yo solo recordaba las cosas buenas, ¿sí? Yo solo recordaba que ella siempre estuvo ahí, que ella jugaba conmigo, que ella eso, pero yo había olvidado lo que ella me había hecho, ¿sí? Y entonces decía que yo era muy, muy, muy rebelde. Y otra cosa era el comportamiento más que se puede decir
más típico en mí era la agresión personal que yo tenía. O sea, siempre me agredía y me dejaba marcas en la cara. Entonces mi mamá me decía, pero ¿cómo te puedes hacer eso? Y ella siempre me recriminaba, ¿no? O sea, ¿por qué eres así, tan agresiva, tan rebelde, tan grosera? Y pues yo no sabía, mi mamá tampoco, y además la actitud de mi mamá, que ella se alejaba de mí, eso hacía las cosas aún más graves. ¿Nunca te dio por contarle lo que te pasaba a tu mamá? No, porque yo no tenía una relación cercana con mi mamá. O sea, yo en ella no miraba el refugio. O sea, yo no tenía refugio ahí. Y yo ya tenía, de pronto, por lo que me decía mi tía desde muy pequeña y por lo que yo también podía mirar, yo decía, yo no puedo ir allá, yo no confío en ella, yo no. ¿No había otra persona, excepto solamente tu tía, como que era la única persona que te relacionabas, o había una prima, una amiga, un amigo? Sí, claro, yo tenía más personas a mi alrededor, pero no comentabas. Era muy difícil comentar algo, es muy difícil comentar algo así porque eso trae vergüenza, ¿no? Y es algo tan avergonzante y trae tantos sentimientos de culpa que es difícil llegar y decir, mire, me está pasando esto, estoy siendo abusado, porque otra de los sentimientos era que de pronto yo tenía la responsabilidad de lo que me estaba pasando. Algo que nos comentabas hace un momento ahorita podemos ver nosotros en la televisión, hay muchos programas de esos, ¿verdad? Que me imagino que esa persona, tu tía, se comportaba bien contigo, te daba detalles, o sea, te quería agradar en todo. Ella era muy especial conmigo. Muy especial. Ella era muy especial. Y eso es lo que nosotros vemos en los diferentes programas, ¿verdad? O sea, como que es la táctica que utilizan esas personas. O sea, mostrándose como una figura de que los ama, de que los quiere proteger, de que quiere cuidarlos, pero cuando su resultado es perverso, ¿verdad? Y nosotros vemos en los diferentes programas de televisión, cuando presentan estas series, siempre es lo mismo. O sea, la persona que quiere abusar quiere como suplantar a su padre, a su madre, y quiere ser esa figura como de refugio, de que la otra persona se sienta protegida, cuando en realidad se convierte en su víctima. Se ¿cierto? aprovecha de la situación de la otra persona, ¿no? O sea, sabe que está pasando por un mal momento, o sea, es como que analizara su situación para saber cómo entrar y cómo aprovecharse de eso para poder llegar a su intención, a lo que tiene planeado, ¿no? Exacto, es como buscar tratar de engañar. O sea, cuando una persona comienza a buscar las debilidades de la otra persona, quiere como meterse para ahí para engañar y querer mostrarse como alguien que no es. Seguimos hablando aquí con Ana. Estábamos preguntando ahorita fuera del aire acerca de cómo transcurrió su juventud después de que, porque más o menos hasta la edad, y también te quiero preguntar eso, o sea, ¿solamente llegó como hasta los 8 años el abuso o más adelante también siguió? No, hasta los 7 años. Hasta los 7 años. Porque después de eso yo ya me podía defender. Entonces yo ya podía decir, yo me empecé a alejar de mi tía. Y entonces ya no me gustaba que ella me abrazara. Y si ella me abrazaba, yo le gritaba y le decía, no, aléjate de mí, no quiero que me toques, no me toques más. Y entonces yo ya lo hacía en lugares públicos. Y ella se dio cuenta de que yo empezaba a reaccionar fuerte en lugares públicos ante ella. Y yo le decía, no me toques, no me gusta que me toques, aléjate de mí. Y se lo decía enfrente de cualquier persona. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo que parara también ahí. Comenzó a darse cuenta de lo que había hecho. Y también hubo un problema a los 7 años y yo llegué y le dije, mami, yo ya no quiero vivir más con ella, sácala de aquí de la casa. Yo no recuerdo qué le dije a mi mamá, pero yo recuerdo que esa vez le dije, mira, ella es mala y yo quiero que ella se vaya de aquí. Y mi madre, pues claro, ella me escuchó y devolvió a mi tía a la casa de mis Pero ella nunca sospechó nada, tú no le contaste nada, no te preguntó por qué o qué causa
cosas. Yo no recuerdo bien qué pasó, pero fue un problema grande. Y yo sí recuerdo que yo le decía a mi mamá, mami, ella es mala, ella me hace cosas malas. No sé si yo le dije, no creo que le haya dicho, pero yo recuerdo que fue ese día que mi tía se fue de la casa. Y entonces ahí paró el abuso sexual. Bueno, recordemos que cuando tú tenías más o menos 7 años, ella tenía como unos 17, ¿no? ¿Sí? Ya. Estamos hablando, sí, era una adolescente. ¿Cómo fue tu vida después de que se apartaran con ella, con tu tía? Bueno, tú estabas ya al colegio, la universidad. ¿Cómo se desarrolló pues tu vida normal? O las secuelas, ¿no? Las secuelas, ¿qué causó? Que dejó, ¿no? El abuso. Ajá. Bueno, o sea, yo nunca me aparté de mi tía, ¿no? Eso fue algo extraño, porque después de que ella se fue, bueno, de la casa, ella después de un tiempo siguió en contacto conmigo, obviamente, porque éramos familia, y ella se convirtió en mi mejor amiga. Yo no recordaba nada de lo que ella me había hecho, nada. Y cuando se venía ese recuerdo, yo trataba como que, no, eso es mentira, me lo negaba. Eso no pasó, eso es mentira, no, eso no me pasó. Y entonces ella le gustaba salir mucho, bailar, tomar, y entonces ella me decía, mira, tú tienes que salir, tú tienes que bailar, tú tienes que tomar, tú tienes que salir con chicos y conocerlos, y me decía esas cosas y yo solo la escuchaba. Cuando yo empecé a la universidad, entonces yo conocí otro mundo, porque yo estudiaba en un colegio femenino, entonces yo no tenía acceso pues a muchachos ni nada de eso, pero cuando yo empecé en la universidad yo ya conocí otro mundo y ahí empecé a desordenarme. Y lo de las secuelas, lo que sí, o sea, a pesar de que ella ya no estaba ahí abusándome, yo quedé atrapada en el mundo de la pornografía. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo me volví adicta a la pornografía y entonces yo hice de la pornografía mi refugio, y yo acudí a la pornografía si estaba triste, si tenía un problema, si estaba contenta. Ese era mi refugio, y lo que hacía era ver revistas pornográficas o videos pornográficos y ya. Al menos personalmente, yo había escuchado bastantes de abuso sexual, pero de un hombre a una mujer o de un hombre a un niño, ¿sí? Pero acá vemos que fue de una mujer a una mujer. Cuando pasa esto, bueno, en tu identidad sexual pasa algo, cambia, te confundes, cómo miras a las mujeres, cómo miras a los hombres. No, o sea, en mi adolescencia hubo un periodo en que yo me sentía confundida, pero ¿por qué? No porque a mí me gustaran las mujeres, sino porque yo le atraía a las mujeres, es decir, yo no sé, llamaba a las mujeres. Entonces en mi colegio había una niña que me molestaba y que siempre quería estar conmigo y que me gastaba en el recreo, y entonces ya empezó a tocarme en la cara, pero de una manera muy diferente, y eso me confundió, porque decía, pero porque no entendía por qué se atraían y a dónde iba. O sea, donde iba había una mujer que se sentía atraída por mí. O sea, yo no sabía qué hacía, pero habían eso. Entonces, cuando yo era una adolescente me sentía de esa manera, y en ese tiempo la relación con mi madre ya estaba mejorando. Y entonces yo me acerqué a mi madre y le comenté, y ella pues ahí me ayudó y me aclaró las cosas. Es decir, no llegué a confundirme del todo, decir que me gustan las mujeres, pero en la pornografía yo sí prefería mirar pornografía lésbica. ¿Tú dices que le comentaste a tu mamá acerca del abuso? No, que le comenté, no, porque no sabía, yo no sabía que me habían abusado, entonces en ese tiempo yo no le comentaba a mi mamá. Lo que le comenté es que esta niña me buscaba y me iba a buscar, y era como un acoso, sí, o sea, como que se quiso volver a repetir, pero en el colegio. Entonces esta muchachita me iba a buscar hasta la casa, y se volvió como una pesadilla, ¿no? Para mí también. Porque uno escucha muchas veces, ¿no?, donde hay abuso digamos, de hombre con un niño, y el niño pierde la identidad, ¿no? Y va creciendo y de repente pues ya le gustan los hombres, y bueno, y ahí ya, digamos, ya se convierte en homosexual, gay, o como se le llame, ¿no? O lesbianismo. O lesbianismo y todo eso. Y uno pues yo he escuchado muchos casos así.
Pero acá no fue así, sino que fue la adicción a la pornografía. Sí, y en mi caso era que yo miraba yo prefería mirar pornografía lésbica. O sea, que mirar pornografía entre hombre y mujer. Por decir, yo me deleitaba más con la pornografía lésbica. O sea, nos decías que te refugiabas, ¿verdad? Si estabas triste, ibas a buscar pornografía. Ese era mi lugar de refugio. La pornografía se volvió como una necesidad, o sea, como algo que te hacía falta, algo como que bueno, si no lo veo me desespero, no sé qué hacer, qué hago, o sea, se volvió como algo ya como algo necesario para ti. Y cuando yo ya no tenía acceso a eso, pues yo ya tenía mi banco de imágenes en la memoria. Entonces era fácil recurrir, imaginarme y se me quedaba ahí. O sea, yo me la pasaba en ese mundo. Yo vivía en ese mundo. Cuando yo no miraba pornografía, me la pasaba imaginándome y recordando las cosas que miraba y a tu tía? No, ya no. Nunca. Mi tía, yo nunca me recordé. Yo tenía como unos flash, como unos recuerdos, como cuando viene un recuerdo súper rápido y de repente yo estaba normal y tenía ese recuerdo y era impactante porque era mi tía y verme con mi tía en esas cosas. Entonces lo primero que hacía era, no, eso es mentira, eso nunca pasó, me negaba a mí misma. Era como que tu cerebro tratando de borrar. Era un flash, tratando de borrar lo que marcó tu vida prácticamente, ¿no? Algo que nos estaba diciendo cuando estábamos en el break de comerciales, que cuando tu mamá te escondió, votaron, creo que la revista. Le encontró, ¿no? Encontró la revista. Eso, y votaron, te desesperaste, ¿no? Sí, o sea, porque yo sabía dónde estaban las revistas pornográficas, porque quiero aclarar que las revistas pornográficas no eran mías, ¿no? Entonces eran de mi padrastro, pero yo sabía dónde las escondía. Entonces por eso yo digo la importancia de no esconder ese tipo de material en nuestras casas, en nuestros hogares, ni siquiera en el computador, porque los niños o los adolescentes son muy curiosos y ellos van a encontrarlo. No, y ahora mira que un niño de 5 años maneja un computador. Y ahí encuentra cualquier tipo de material pornográfico, lo que quieran. Entonces, por eso es la importancia de tener cuidado con los niños. Y yo miraba las revistas y hubo un momento, yo creo que fue mi mamá se dio cuenta y desaparecieron. Entonces, en ese momento, pues yo las empecé a buscar, no las encontré y me dio como un shock nervioso. Y entonces empecé a desesperarme, ¿y dónde están? Y busqué y desbaraté la casa porque yo me la pasaba, pues mi mamá trabajaba, entonces yo por las tardes llegaba a la casa y yo estaba sola, o sea, la casa era toda para mí. Y entonces yo ese día desbaraté la casa, me subí a los closets y arriba empecé a sacar ropa, pero era desesperante. Subía, levantaba los colchones de las camas y empecé a llorar porque me dio un shock. ¿Dónde está? Y lloraba frenética. Luego yo dije, se fue. Prácticamente como cuando una persona es adicta al alcohol, a las drogas, ¿no? Porque una persona que es adicta al alcohol, a las drogas, digamos, tiene la misma reacción, ¿no? O sea, se desespera y quiere consumir. Sí. Esta vez pues no es consumir, sino mirar, pero el alcohólico, el drogadicto o el que está, digamos, en los casinos se desespera por estar ahí. Es una adicción muy tenaz, ¿no? Pero bueno, ¿y tu mamá sabía que tú tenías esas revistas o no se dio cuenta que tú las habías mirado? No hablamos obviamente yo no le iba a decir, mami, ¿dónde botaste las revistas pornográficas? No podía decirle eso, ¿verdad? Pero entonces, después que hice, me calmé, organicé la casa y dije, bueno, tiene que haber otra solución. Entonces yo tenía un televisor en mi alcoba y lo que yo hacía era, en ese tiempo no había tantas restricciones como ahora, que no tenían cuidado. Entonces poner los canales, teníamos cable, entonces yo ponía los canales y me quedaba hasta muy de noche esperando a que pasen películas de sexo y siempre lo hacían. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que los viernes en los canales de aquí, de Canal 1 en ese tiempo, no sé, por los viernes en la noche, muy de noche, pasaban siempre películas de sexo y para mí los viernes eran como que llegue el viernes porque yo quiero ver, porque yo necesito. Entonces era lo que yo esperaba. Bueno,
ya ese mundo de meterse en la pornografía, no creo que haya quedado solamente ahí, solamente con ver y con ver nada más. ¿Qué pasó ya siendo más adolescente, que en la universidad tenías novio? ¿Cómo te relacionabas? ¿Qué pasó con tu vida? Sí, entonces cuando yo entré a la universidad, pues yo tenía ya conductas riesgosas, como yo les decía, ya no era el lastimarme a mí misma físicamente, pero entonces empezaba a tomar muchísimo. Y yo llegué a tener, yo llegué a tener un problema de alcohol también. Y entonces yo podía empezar a tomar en la universidad desde el miércoles, jueves, viernes, sábado. Y mi mamá no se daba cuenta. Yo siempre pude esconder ese lado, o sea, me iba muy bien en la universidad, me fue muy bien en el colegio, siempre fui una niña que le iba bien en las cosas, aplicada, todo. Entonces me tenían en la casa como la niña buena, y como yo no tuve novio hasta los 18 años, porque como mi colegio era de monjas, yo pues era la niña buena, ¿verdad? La niña buena, la niña que no hacía nada malo. Entonces yo pude manejar esa imagen, y yo llegaba en mi universidad, yo le sabía los horarios a mi mamá, entonces yo decía, mi mami no llega sino hasta las 7, 6 de la tarde. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo tomaba durante el día en la universidad y yo llegaba a mi casa borracha a las 4 de la tarde, y lo que hacía era encerrarme en mi cuarto y dormirme. Y cuando llegaba mi mami le decía, no mami, es que estudié mucho y yo no voy a cenar hoy, yo no voy a salir. Entonces ella no se daba cuenta. ¿Llegó en algún momento digamos, ya de alcohol, de pronto la curiosidad por drogas, o solamente era alcohol? Sí, probé también, pero nunca llegué a tener ninguna adicción, simplemente probé, pero no me quedé ahí, o sea, pero con el alcohol sí. Con el alcohol, y también pues salía con muchos chicos, ¿verdad? Y también en mis relaciones, yo tuve 2 relaciones largas, cada relación, la de 5 años, cada relación, y entonces en esas 2 relaciones yo llevé mi problema de pornografía. Y bueno, pues los hombres son más dados a la pornografía. Entonces yo no ponía problema, para mí eso era tan normal, o sea, incluso yo lo disfrutaba, yo decía, claro, sí, veamos. Es tremendo porque, o sea, lo que comenzó en la niñez, ¿verdad? O sea, ya comenzó a desorganizarse en la etapa de la adolescencia. Y de la juventud, prácticamente. De la juventud. Y yo veo que cuando te pasaba eso, o sea, no había como un respeto contigo, bueno, ese es mi cuerpo, tengo que cuidarlo, no habían valores de respeto, bueno, del amor. ¿Tú te enamorabas o simplemente ya mirabas la vida como que eso solamente es de placeres nada más? Ahora yo sé que yo no me he enamorado, no era amor, lo que ella sentía era, no sé, un apego, una conveniencia, otra cosa, el hecho de no sentirme sola, de tener a alguien que esté pendiente de mí. Es como las ganas de sentirse como amada, ¿no? Como amada, querida o importante para la otra persona. Exacto. Tú también nos hablabas, cuando apenas nos comentabas tu testimonio, acerca de cómo mirabas el sexo. O sea, nosotros vemos bíblicamente que el sexo es una bendición, que el sexo, cuando está bien llevado, matrimonio, en la edad que se debe hacer con responsabilidad, es una bendición, ¿sí? Es para disfrutar el hombre y la mujer, es una bendición donde hay goce para todas las personas. Pero tú, ¿cómo mirabas el sexo después de sufrir todas estas cosas? Bueno, para mí el sexo era algo sucio, ¿no? Y por eso yo me sentía culpable y me sentía sucia y sentía que yo era lo peor. Porque decía, ¿por qué me tiene que gustar algo tan sucio, algo tan pervertido, algo tan dañino? Porque yo lo miraba como eso, ¿no? Y después de que pasaban cosas, por ejemplo, después de que yo miraba pornografía o estaba con mi novio, y así
siempre tenía una sensación como de asco, como Sentimiento de culpa, ¿no? un sentimiento de culpa y de suciedad. Siempre me quedaba ese sentimiento. O sea, es algo tremendo, que algo que dejó Dios como una bendición, después de la degradación, de la depravación, se llega a eso, ¿verdad? A sentir, a ver el sexo como algo sucio, como nos cuentan, algo que le causaba molestia, pero que por la misma adicción a la pornografía había la necesidad de hacerlo, ¿cierto? Pero ya era como algo sucio. No era algo que dejó Dios como una bendición, terminó siendo algo ensuciado, ¿sí? Eso es lo que trae precisamente esa depravación, ¿sí? Y una cosita, y en ese sentimiento de culpa no hubo como que esas, digamos, no pensaste en algún momento en como, bueno, aparte de que te lastimabas, de pronto en quitarte la vida porque ya no sentías, o sea, te sentías vacía, te sentías sucia, como a atentar con tu propia vida? ¿No hubo como digamos, esos sentimientos también? Sentimientos los hubieron, sí, de quitarme, de pensar en el suicidio y eso, pero nunca lo intenté. Bueno, ya hemos hablado acerca del abuso, de las consecuencias que eso trajo. Hablemos un poquito ahora. ¿Cómo fue más adelante? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Te invitaron? Bueno, te dijeron, venga para acá a la iglesia. ¿Alguien te habló? ¿Cómo comenzaste a ser restaurada? Porque ahora ya eres una mujer que ha sido restaurada, ha perdonado, ¿sí? Tu alma ha sido sanada, tu mente ha sido restaurada. ¿Cómo fue ese paso? O mejor dicho, ¿cómo sería en el momento que dijiste, no, yo toqué fondo ya? Sí. ¿No? Porque uno tiene que tocar fondo como para decir, uy, sí, yo creo que estoy muy mal, claro, y necesito ayuda. ¿Cómo llegaste como para decir, no, necesito de Dios? Bueno, cuando yo les mencionaba que yo había tenido unas 2 relaciones estables en mi vida, las 2, cada una de 5 años. En la segunda, yo me fui a vivir con mi novio en la segunda relación, entonces con él estuve viviendo varios años y con él fue un infierno, ¿no? Siempre nos peleábamos y los celos, eso era una relación horrible. Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegué a ser infiel con él, ¿no? Primero yo no era una mujer fiel, no lo fui. Y entonces con él fui infiel y empecé a volverme muy descarada en la infidelidad. Y eso mismo me empezó a dar miedo de mí misma, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto? ¿Cómo es posible que yo pueda engañar a alguien tan descaradamente? Podía mentir, decir muchas cosas. Y entonces eso me empezó a dar miedo a mí, empecé a asustarme de mí misma porque yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando ya? ¿Cómo voy a terminar? ¿Cómo voy a terminar? No me importaba, pero había algo siempre que me decía, mira, está mal, vas a terminar mal. Ajá, y entonces me empecé a asustar de mí misma. Y yo pensaba que el del problema era mi novio, entonces yo llegué y porque a él pues le gustaba también ver pornografía y eso, entonces, y eso me dañó muchísimo a mí. ¿Por qué? Porque uno se empieza a comparar con las personas que uno ve en la pornografía, y la pornografía es un mundo de fantasía, ¿verdad? Eso no existe realmente, las mujeres que ven ahí no son reales, los hombres tampoco, el sexo que tienen ahí, eso no es real, es depravado, es una mentira. Es una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se empieza a comparar, se daña muchísimo y la autoestima de uno se empieza a dañar, uno se empieza a comparar con esas mujeres o con esos hombres, y claro, uno no puede llegar al nivel de ellos, nunca va a poder llegar, porque eso es totalmente una fantasía, una mentira, y eso es lo que daña tanto. Entonces se dañó muchísimo nuestra relación. Y yo pensaba que era del problema, y yo empecé a buscar en internet ayuda para adictos a la pornografía, pero no era para mí, era para mi novio. Y en esos momentos yo encontré una página cristiana que se llama Libres en Cristo. Y ellos son un ministerio que se dedican a ayudar a cristianos que están atados al pecado sexual. Y yo empecé a leer y me pareció interesante, pero bueno, lo dejé ahí.
dije. Después empecé a buscar en internet y encontré una emisora online y esta emisora es CBC La Voz. Y entonces, y es cristiana también. Y entonces yo escuchaba y ahí empecé a escuchar del amor de Jesucristo. Esto fue en el 2012. Y entonces fue muy bonito porque empezaron a hablar de lo que es el verdadero amor. Entonces me acuerdo que en ese programa empezaron a hablar de lo que dice en 1 Corintios 13, ¿no? Que el amor no es celoso, no es envidioso, no es grosero, no busca lo suyo propio, que es todo paciente, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y yo nunca había vivido eso. Entonces, para mí el amor era otra cosa y me cautivó ese mensaje. Yo decía, yo quiero conocer ese amor. Yo quiero conocer, porque a mí nunca nadie me ha amado así. A mí nunca nadie, yo he tenido un amor que no sea celoso, que no sea grosero, porque eran groseros conmigo, ¿sí? Porque siempre me abusaron, porque siempre quisieron mi cuerpo, me buscaron por eso. Entonces yo no conocía lo que era el amor. Y cuando empezaron a hablar de ese amor, yo me sentí cautivada y fue en ese momento que yo quise buscar más del Señor. Seguía escuchando la emisora y empezó ahí a cambiar mi vida. Ahora, ¿hace cuánto tiempo llevas de cristiana? ¿Cuántos años llevas? Yo me bauticé en el noviembre del 2013. 2013, o sea... Van a ser 3 años. Casi 3 años. ¿Ahora te sientes que estás restaurada, que tienes una nueva vida? Sí, gracias a Dios, ¿no? Y gracias a mi Señor Jesucristo, yo siento que estoy totalmente restaurada. El proceso de la restauración fue larga, ¿no? Yo, como les comento, yo escuché del Señor Jesucristo en el 2012, seguí escuchando la programación de esa emisora. Fue a través de un programa de esa emisora que yo recibí a Jesucristo. Yo recuerdo que ese día que recibí a Jesucristo, el Señor me quebrantó mi corazón y fue un momento muy bonito porque estaba sola en mi casa, en la casa donde vivíamos con mi pareja, y empecé a llorar y entonces llegué y boté todo lo que me hacía caer en pecado sexual, ¿no? Todas las cosas que me hacían caer en pecado sexual, boté, dije no más, yo no voy a volver a caer en esto. Desde esa vez también dije ya no más pornografía, yo no quiero volver a ver pornografía y empezó el Señor Jesucristo a restaurar mi vida. Después, como yo seguía con la relación con esta persona, yo me sentía culpable teniendo relaciones sexuales con él, yo ya no sentía lo mismo, así que yo decidí terminar la relación con él porque yo no quería seguir pecando. Cuando terminé la relación con él, busqué una iglesia, me empecé a congregar en la iglesia, me bautizaron y después de unos meses volví a la página que les comento de Libres en Cristo y ahí tomé porque yo había dejado la pornografía, yo ya la había dejado 1 año, la dejé, no miraba pornografía, pero yo me seguía masturbando y yo no quería, o sea, yo ya había dejado mi pareja, yo ya había dejado la pornografía, pero yo seguía con la masturbación. Y entonces yo sentía que eso estaba mal y cada vez que lo hacía yo me sentía sucia y yo luchaba y no podía salir de eso. Entonces me acordé de esta página de Libres en Cristo, entré ahí, les comenté a ellos mi caso, hice un curso como una consejería y que prácticamente fueron 2 meses de consejería y ahí el Señor renueva totalmente mi mente, saca toda esa basura que Satanás metió en mi mente a través del abuso sexual, saca toda la basura que metió a través de toda la pornografía, de todas las cosas que había mirado, renovó totalmente mi mente y me hizo totalmente libre. Qué bueno. Qué bueno. Ahora, ya siendo restaurada, ya siendo una mujer nueva, una criatura diferente, como dice el apóstol Pablo, ¿tú sigues relacionándote con tu tía? ¿La miras, hablas con ella? ¿Cómo es esa relación? Sí, yo sigo relacionándome con ella. Gracias a Dios ella también conoció de Cristo. Ella ahora también está con el Señor, sirviéndole al Señor. Ella también se bautizó.
podido hablar de ese tema, yo no le he podido hablar con ella de eso porque realmente es muy difícil para mí tocar ese tema con ella, pero yo siento y sé en mi corazón que está totalmente perdonado, porque sé también que ella estaba muy lastimada, ¿verdad? Yo ahora sé también que ella fue abusada también sexualmente, porque un niño que haga eso con otro niño es porque también le ha pasado, claro, ¿no? Ella no podía reproducir algo que ella no haya vivido, ella estaba también lastimada, y al saber eso me ayudó bastante a perdonar. En el curso que les comento de Libres en Cristo trabajamos muchísimo con el perdón, y eso fue lo que me ayudó a perdonarla a ella, también a restaurar la relación con mi madre. Tu mamá, ¿con ella sí hablaste del tema? Sí, porque... ¿Cómo lo tomó? Pues fue muy duro, ¿no? Para ella, para mí fue un momento muy duro cuando... Eso fue el año que pasó. Eso fue el año que pasó, yo creo que en abril. Y entonces me decidí a contarle, porque parte del proceso de recuperación es sacar afuera y contarlo y testificarlo. Y cuando uno testifica y saca la luz, entonces el pecado ya no tiene poder, porque el pecado tiene poder cuando está en la oscuridad. Satanás se mueve en lo oscuro, en lo secreto. Por eso es tan importante tener a alguien a quien confesarle, ¿verdad? Nuestros errores, nuestros pecados. Y entonces mi mentora me dijo, no, tienes que contarle a alguien de confianza. Y claro, alguien de confianza era mi madre. Y le comenté, fue muy duro, las dos pasamos por un proceso muy duro, pero fue algo hermoso, porque en ese proceso estaba nuestro Señor Jesucristo manteniéndonos, sosteniéndonos, levantándonos, restaurando nuestros corazones y nuestras mentes, y gracias a Dios ahí somos libres. Y gracias a eso también fue restaurada tu relación con tu madre, ¿no? Porque pues anteriormente no había una buena relación. Sí. O sea, ahora, ¿cómo es la relación con tu mamá? Es buena, nuestra relación es buena, nos podemos comunicar, tenemos una relación como no la teníamos antes, ¿verdad? Y entonces ahora podemos disfrutar de nuestra compañía. No voy a decir que es perfecta, porque pues no nada en la vida es perfecto, pero gracias a Dios, como las dos ahora conocemos de Cristo, entonces las cosas se han mejorado muchísimo, y yo puedo decir que yo me siento muy satisfecha con la relación que tengo con mi madre. Es tremendo, ¿cierto? Es tremendo ver lo que hace Dios en cada una de nuestras vidas, lo que hace Dios en nosotros. Esto que hizo en Ana, lo puede hacer en cualquier persona, ¿sí? O sea, ese es el poder de Dios. Yo no sé si Ana se ha preguntado también cómo estuviera su vida el día de hoy si Jesús no le hubiera dado una mano, ¿sí? Andrés también nos comentó su testimonio. ¿Cómo estaría tu vida si no te da la mano el Señor? ¿Sí? Y así cientos de personas que han tenido testimonios fuertes, que tocaron allá fondo. Y si Cristo no les dio la mano, entonces ¿quién las podía ayudar? Ahí, ¿sí? vemos la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Sabemos que solamente es dar el paso y aceptar a Dios en nuestro corazón para que las cosas cambien, para que nuestra vida mejore, para que sanen heridas, para que se quiten todo odio, todo rencor o todo dolor que haya en nuestro corazón. Simplemente es buscar del amor de Dios. Y tal vez esos vacíos que Ana estaba sintiendo antes de conocer a Cristo era esa falta de amor, porque me imagino que ahora que conoces de Cristo ya no hay vacíos. No, ya no hay vacíos, ya puedo decir que estoy totalmente libre en Él, libre, ya no... En mi corazón no hay rencor hacia las personas que me hicieron daño, no hay dolor. Ha transformado de una manera increíble mi mente el Señor. Es como prácticamente la palabra de Dios es tan verdadera que cuando dice que cuando recibimos a Cristo somos una nueva criatura, las cosas nuevas pasaron y una vida nueva comenzó. Y para mí fue así, la verdad. No tengo la misma mente, no tengo el mismo corazón. Ahora para mí las cosas ya no tienen ese tinte que tenían antes de depravación y de todo sexual.
ya no lo hay, es con algo, ese doble sentido, ¿no? es algo que yo no lo puedo, que yo digo, en mis fuerzas, en las fuerzas humanas no se hubiera podido lograr, es imposible, pero yo me siento totalmente recuperada, es algo que para mí es una cosa increíble y yo le agradezco al Señor porque limpió, creo que me devolvió la inocencia que me fue robada cuando yo fui muy pequeña, porque eso fue lo que me robó Satanás, me robó la inocencia, me robó la niñez, me robó la pureza y creo que me la devolvió total. No tengo, en mi mente no existen cosas. Fue la lucha, es dura y como yo comentaba una vez, los pensamientos vienen, porque los pensamientos van a venir siempre, pero ahí está la palabra de Dios, ahí está Él para defendernos. Es nuestra decisión de no seguir pensando en aquello que nos daña, de no seguir pensando en aquello que no es correcto, sino llenar nuestra mente de la palabra de Dios y meditar en ella, y tiene un poder asombroso realmente. Es tremendo este testimonio que hemos escuchado. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero yo sé que allá donde nos están escuchando puede haber personas que han padecido esta clase de abusos, ¿sí? Quizá hay una persona que fue abusada y nos está escuchando, también quizá hay una persona que abusó de otra persona. Nosotros somos humanos y cometimos errores. Cada uno de nosotros no puede decir que yo sí fui una persona perfecta. Cada uno de nosotros fue una persona que desagradó a Dios, que hizo lo incorrecto, pero Dios está ahí. Dios está siempre con sus manos extendidas, con sus brazos dispuestos a recibirnos y a perdonarnos. Así que si hay una persona que fue abusada o aquella que abusó, es tiempo de arrepentimiento. Esa es la oportunidad en la cual puede ser una nueva criatura. Si lo pudo hacer con Ana, si lo pudo hacer con nosotros y con millones de personas, también lo puede hacer contigo. Así que yo te invito en esta noche a que tú hagas una oración, a que tú invites a Jesús a tu corazón, a que lo invites a que Él sea una persona, a que Él sea quien mora en ti, ¿sí? Así que yo quiero orar un momentico. Yo quiero que usted se disponga ya en su hogar y en esta noche abra su corazón para que Cristo entre a su corazón. Yo quiero que haga esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta noche yo te doy gracias porque me has abierto la puerta para entrar a la salvación, porque has mostrado la luz en medio de las tinieblas. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname porque sé que te he ofendido. Hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que diste tu vida por mí, que moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día. Haz de mí una nueva persona. Transforma mi vida, transforma mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, yo sé que Dios puede transformarlo, yo sé que puede darnos luz en medio de las tinieblas. Así que si usted escuchó este programa, si usted necesita la ayuda de Dios, si usted ha tocado varias puertas y si no se abrieron, si usted necesita que alguien le ayude, Jesús es la persona que puede salvarlo, ¿sí? Le invitamos también a que usted lea su Biblia en casa, a que usted sintonice siempre esta emisora, que usted esté siempre pendiente de las cosas de Dios. Y también le hacemos una invitación a nuestra iglesia. La iglesia queda en la calle 18, número 1802, Iglesia Apostólica de Amor y Fe. Siga pendiente de este discipulado. Los días miércoles también estamos personalmente allá en la calle 18, número 1802, llevando estos temas, tratándolos personalmente, cada líder con un grupo de personas. Así que las puertas están abiertas para que usted pueda hacerlo. Sabemos que en Cristo todo lo podemos. Así que hasta el próximo viernes, el Señor los bendiga.